Una pregunta corta el aire y te hace parar de scrollear. ¿Y si te dijera que morir no enciende la conciencia automáticamente? En el fondo, casi todo el mundo se aferra a una idea cómoda, que la muerte es como un interruptor. Se apaga aquí, se enciende allá y listo. Lucidez total, paz total, ya lo entendí todo. La mente se agarra a esa imagen porque da una sensación de control. Si murió, entonces ya está bien. Pero aquí viene la parte que casi nadie quiere escuchar, aunque explica muchísimo. Mucha gente cree que la muerte te abre los ojos. Pero, a veces, la muerte solo cambia el escenario. Por dentro, sigues siendo tú. Y eso no es una amenaza. Es algo profundamente humano. Ahora imagina una escena cortita, como de película, pero demasiado íntima como para ser ficción. Amanece. La luz entra por la ventana. La casa sigue funcionando. Alguien llora bajito. Alguien abraza a alguien. Y en medio del duelo, hay una presencia ahí. Intenta hablar, intenta tocar, intenta decir, estoy aquí. Intenta explicar que no era para que fuera así. Pero nadie responde, nadie mira, nadie nota, y lo que debería ser paz se vuelve una sensación rara, fría, casi injusta. No es paz, es desconcierto. Un desconcierto que mezcla miedo con asombro, como si el mundo se hubiese dado vuelta en silencio. Y nace esa sensación difícil de poner en palabras, estoy aquí, pero no encajo. Ese silencio dura un segundo, lo justo para pesar, y entonces aparece el gancho claro. En este video vas a entender por qué pasa, a quién le suele pasar, y qué sí ayuda a que la conciencia despierte con más claridad. Porque si existe esa parte olvidada, entonces también existe un camino. Y eso puede cambiar no solo la forma en que miras la muerte, sino la forma en que vives, sufres y amas. Y antes de que pienses, esto da miedo, respira. Entender no empeora el dolor. Entender despeja la niebla. Y la niebla es lo que más asusta. La verdad es esta: morir no significa despertar consciente, y casi nadie lo explica bien. No porque la gente sea mala, sino porque duele mirarlo de frente. Preferimos la frase que consuela rápido: ya está en paz, ya lo entiende todo, ya está iluminado. Pero a veces, esa frase es como una manta corta. Calienta un poco, sí, pero no cubre todo lo que uno sintió. Quien ya perdió a alguien lo sabe. Hay un tipo de silencio después de la despedida que se siente pesado, como si la casa respirara distinto, como si el aire cargara con un algo que no tiene nombre. Y ese algo puede tener muchas causas: nostalgia, shock, culpa. Pero también puede señalar que la realidad es más sutil de lo que creemos. Aquí no se trata de asustarte, se trata de darte claridad. Y la claridad baja el miedo, y el miedo es lo que engancha. La conciencia puede cruzar llevando lo que entrenó en vida: pensamientos repetidos, apegos, culpa, prisa, necesidad de control. Por eso esta idea simple encaja también. Estar presente no es lo mismo que estar lúcido. Es como despertar aturdido de un sueño profundo. Abres los ojos, pero la mente tarda en ubicarse. Piénsalo. ¿Cuántas veces despertaste y necesitaste unos segundos para recordar quién eres, dónde estás, qué día es? Parece una tontería, pero no lo es. La conciencia enciende, sí, pero la lucidez llega por capas. Y cuando eso pasa, del otro lado, la sensación puede ser ver todo y no poder tocar nada. Como si la vida se hubiera convertido en un vidrio. Y aquí viene lo que le pega directo a quien está de duelo. Los vivos influyen, no por control, por amor, por vínculo. La desesperación puede volverse ruido y peso. Una oración serena puede volverse camino y alivio. Nadie elige sufrir,
pero sí se puede aprender a sufrir mejor y a amar con más lucidez. Y ojo, aprender a sufrir mejor no es ser frío, es ser sabio, es elegir no convertir el dolor en una cárcel. Así que lo que viene no es teoría vacía ni misterio para engancharte por engancharte. Es una explicación clara de lo que pasa, por qué pasa y qué ayuda de verdad. Sobre todo cuando el amor, sin querer, se convierte en cadena. La frase «murió, ahora lo entiende todo, ahora ya está en paz», se repite tanto que sale sola. Y dan ganas de creerla porque es como una mantita tibia en la hora más helada. Pero la muerte no es un download de sabiduría. No es un botón mágico que te convierte en un maestro perfecto. Es más bien como mudarte de casa en plena oscuridad. Cambian las paredes, cambia el techo. Pero la mente cruza contigo, con miedos, nostalgias y urgencias, tal cual estaba. Y eso explica por qué algunas personas sueltan más rápido y otras no. No es mérito, no es castigo, es equipaje emocional. Y sí, muchísima gente buena se equivoca con esto, y es normal. Después de una pérdida, la familia repite, ahora está bien, intentando aliviar el golpe, y todos asienten por cariño. Pero con el tiempo aparece una verdad menos bonita, aunque más humana. A veces el primer amanecer del otro lado no es paz, es confusión. ¿Dónde estoy? ¿Por qué todo es distinto? ¿Por qué nadie responde? Y cualquiera ha vivido algo parecido aquí. Despertar groggy, confundido, tardando en entender el mundo. Estar despierto no es lo mismo que estar lúcido. Solo eso ya cambia cómo miras el duelo. Y también cambia cómo hablas de quien partió, con más respeto por el proceso y menos prisa por resolver el dolor con una frase hecha. Porque la conciencia no se vuelve otra persona de la nada. Carga hábitos, creencias, apegos y pensamientos repetidos, como una canción que se queda sonando sin que la pidas. Si en vida alguien se aferraba al control, a la rutina, o tenía miedo de desaparecer, ¿por qué ese impulso se iría con un chasquido? Por eso la explicación es simple y firme. No es castigo, no es pena, es continuidad. Y aquí hay algo clave. Lo que entrenas en vida no es solo lo que haces, sino lo que piensas cuando nadie te ve, lo que repites por dentro, las historias que te cuentas a ti mismo. Y entonces nace la pregunta inevitable, si el primer amanecer puede ser un ¿qué está pasando? ¿Cómo será estar ahí, mirando todo, pero sintiendo que ya no perteneces? La escena duele con solo imaginarla. Luz entrando por la ventana, la casa despertando despacio, olor a café o a silencio, y al mismo tiempo, velorio, gente reunida, voces bajitas, llanto contenido. En medio de todo eso, hay una presencia que reconoce todo. El lugar, las personas, los objetos, pero siente una distancia que antes no existía. Como si el mundo estuviera a 2 pasos y aún así fuese inalcanzable. Es como estar en una habitación llena de gente y sentirte completamente solo. No porque falte amor, sino porque hay una barrera invisible. La sensación es rarísima, como estar en 2 lugares a la vez, cerca de la familia y al mismo tiempo fuera de tu propia vida. La mente intenta agarrarse a la rutina como quien busca piso para no caerse. Tengo que hablar, tengo que levantarme, tengo que volver a mi cuarto. Pero nada responde como debería. La imagen más simple y cruel es esta: estar detrás de un vidrio. Ves todo, rostros, manos, nostalgia, pero no puedes tocar, y no tocar en ese momento aprieta de verdad. Porque para nosotros el tacto confirma existencia. Sin tacto, la mente pregunta, entonces, ¿qué soy yo? Y hay un detalle que da escalofríos. A veces la persona ve su propio cuerpo ahí, inmóvil, y la mente lo niega con todas sus fuerzas. Como si dijera, ese no soy yo. Pero la escena insiste. Alguien llama tu nombre, el llanto sube, el abrazo se aprieta.
y esa mezcla de amor con shock se vuelve una confusión pesada. La presencia no entiende por qué no puede responder, porque nadie oye, porque ya no encaja en la vida que conocía. Y ahí muchos empiezan a dar vueltas en círculos, como buscando una puerta que siempre estuvo ahí, pero ahora no abre. Y ojo con esto, insistir en ese estado no trae claridad. Muchas veces solo trae más cansancio. Y lo que casi nadie comenta, no todo el mundo queda pegado a ese vidrio del mismo modo. Hay quien cruza rápido, como quien acepta el flujo, y hay quien se queda ahí, aferrado, intentando demostrar que todavía pertenece. Eso puede pasar por amor, por miedo, por culpa, por apego, por falta de preparación emocional. De ahí sale la pregunta que abre la siguiente parte. ¿Por qué algunos se quedan atrapados más tiempo? ¿Qué amarra la conciencia ahí? No por maldad, sino por hábito, dolor o miedo. Esa pregunta importa porque saca la idea de castigo y pone las cosas donde van, en mecanismos. Y ahí aparecen las anclas. No es falta de luz lo que atrapa, son mecanismos humanos que siguen funcionando. La primera ancla es el apego, rutina, personas, rincón de la casa, objetos con historia. Es como intentar volver a una ciudad donde ya no tienes llave, reconoces cada esquina, pero la vida ya no te abre la puerta. La mente intenta reconstruir el antiguo normal, como si repetir fuera recuperar, y puede pasar hasta con cosas pequeñas. Querer oír una voz específica, querer sentir un olor, querer estar en ese cuarto. El corazón insiste, si me quedo aquí todo vuelve, pero no vuelve. La segunda ancla es el estado emocional dominante, miedo, rencor, culpa, tristeza profunda. La comparación con la radio sirve. Si viviste sintonizado en la frecuencia de la tormenta, eso es lo primero que escuchas, aunque existan otras canciones. Y eso no es castigo ni dedo acusador, es hábito emocional. Lo entrenado durante años no desaparece en minutos. La mente sigue apretando los mismos botones, buscando las mismas respuestas. Fíjate cómo pasa incluso estando vivo. Si estás ansioso, interpretas todo con miedo. Si estás enojado, ves ofensa en todo. Si estás culpable, te condenas por todo. La emoción se vuelve lente, y la lente no se va solo porque cambió el escenario. La tercera ancla es la incredulidad rígida, esa negación dura de «esto no puede estar pasándome». Cuando la mente entra ahí, intenta repetir la vida vieja, llama a la gente, intenta entrar al cuarto, intenta volver a lo normal. Y cuando nadie te ve, nadie responde, la angustia crece. La síntesis calma sin romantizar, no es castigo, es inercia psicológica. Lo que se entrenó en vida sigue funcionando. La mente intenta imponer un normal que ya no existe, y eso genera una frustración enorme. Estas anclas aparecen en reflejos bien claros. El apego se vuelve necesidad de vigilar la casa y controlarlo todo. La culpa se vuelve pensamiento repetido. Debí hacerlo distinto. Lo arruiné todo. Como si rumiar abriera una salida. La incredulidad se vuelve terquedad. Insistir, 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 como si el mundo fuera a obedecer otra vez. Y ahí queda el gancho. Cuando la mente se cansa de tirar de esas anclas, cuando la radio pierde señal y el vidrio se queda en silencio, puede venir un vacío enorme, la noche oscura de la transición. Y ese vacío asusta justo porque es silencioso. Esa fase sigue un patrón que mucha gente reconoce en su propia vida: caos, euforia, vacío, reorganización. Primero el caos del impacto, luego a veces un pico raro, euforia, ligereza, como si todo se hubiera arreglado, pero no siempre dura. Y cuando baja la ola aparece el vacío, una pausa sin explicación, como si la conciencia dijera, vale, ¿y ahora qué? Y ese «y ahora qué» no es poca cosa.
Es la pregunta más humana que existe. El vacío se siente como una calle silenciosa después de una fiesta ruidosa. Sales con el oído vibrando y de golpe, silencio. Sin cuerpo que distraiga, sin rutina que anestesie, queda la mente. Aparecen desorientación, pérdida de sentido, sensación de flotar sin mapa. No es drama por drama, es adaptación. Es cuando la conciencia entiende que tiene que reorganizarse por dentro. Y es justo en ese silencio donde ciertas presencias pueden percibirse o no, según el estado emocional. Y esto no le pasa solo a quien desencarnó. Quien está vivo y ya pasó por un vacío espiritual lo entiende. Esa etapa en la que nada tiene sentido, en la que las cosas no dan placer, en la que parece que la vida perdió color. Muchas veces es integración, primero confusión, luego silencio, luego reorganización, como mudarte de ciudad. Al principio emoción, después ¿qué hice? Y recién después echar raíces. Y qué curioso, mucha gente crece de verdad después de ese vacío. No porque el vacío sea bueno, sino porque obliga a revisar todo, a reorganizarse por dentro. Por eso se puede llamar noche oscura de la transición, sin asustar. Es travesía. La travesía pide tiempo, orientación y presencia. Pero aparece la pregunta delicada. Si hay un vacío donde la conciencia queda más sensible y vulnerable, ¿quién aparece ahí? Porque ahí entra la ayuda, pero no como en el cine. No es un rescate ruidoso, es algo más sutil, más respetuoso. La ayuda, cuando llega, suele ser discreta, no viene con espectáculo ni gritos. Llega como una presencia suave, como si el aire se aligerara un poco, como si alguien encendiera una vela en un rincón del alma sin llamar la atención. Son amigos antiguos que se acercan despacito porque entienden que en ese momento la conciencia está sensible, como alguien despertando de un sueño pesado. Y ojo, ayuda no significa quitar el dolor. Ayuda significa sostener el paso. Se puede imaginar como una enfermería invisible, llena de ternura. Nadie empuja, nadie humilla, nadie invade. La ayuda verdadera no ocupa el lugar de la persona, no borra la experiencia, sostiene, acompaña, espera. Y espera porque respeta el tiempo de reorganización de cada uno. Un tiempo que aquí, en la Tierra, casi nunca sabemos dar. Queremos resolver todo rápido. Pero hay cosas que no se resuelven rápido, se atraviesan. Pero hay una condición simple. Para percibir ayuda hace falta un poquito de calma o un poquito de apertura. No es volverse perfecto ni memorizar creencias. Es bajar el ruido por dentro. Porque un alma en pánico se vuelve un cuarto cerrado desde adentro. La ayuda toca pero no tumba la puerta, respeta. Y mucha gente sufre creyendo no hay nadie conmigo, cuando en realidad sí hay. Solo que la desesperación tapa hasta el cariño. Y aquí va una pregunta. Cuando estás muy ansioso, ¿puedes sentir cuidado o solo ves amenaza? La emoción cambia todo. El ejemplo es bien humano. Cuando alguien llora muchísimo, a veces ni siente el abrazo. No porque el abrazo no exista, sino porque está fuera de sí. Lo mismo puede pasar en esa travesía. La presencia existe, pero la conciencia no logra conectarse. Entonces, sin darse cuenta, se aferra a lo que domina por dentro, culpa, miedo, rabia, apego, como si eso fuera el único suelo. Pero la emoción pesada es un ancla disfrazada. Y lo más triste, el alma quiere descanso, pero se agarra justo a lo que duele, porque es lo que conoce. Y aquí viene el minigancho que lo cambia todo. Los vivos influyen en esa calma mínima, no por control, sino por el clima emocional de la casa, por la intención, por la atmósfera. Una familia puede crear una tormenta sin darse cuenta, desesperación repetida, dramatismo constante, frases que tiran para atrás. O puede crear un campo de acogida,
silencio respetuoso, oración serena, gratitud por la vida compartida. Y la pregunta que abre la siguiente parte es directa. Si el amor puede volverse puente, ¿cómo evitar que se vuelva cadena? El dolor de quien se queda es enorme y nadie quiere escuchar que su propio amor puede pesar. Pero el vínculo es fuerza emocional y eso tiene efecto. Un duelo desesperado, que se vuelve grito diario en casa, puede crear un peso que confunde. En cambio, una oración serena, un pensamiento de paz, puede ser un soplo de alivio. No es acusación, es cuidado. Y cuidado es aprender a amar sin tirar. La analogía es simple. Imagina a alguien intentando cruzar una puerta y tú sujetándole el brazo. Lo haces porque amas, porque no quieres perder, porque quieres un segundo más. Pero aunque sea amor, eso frena. Y aparece esa tristeza silenciosa. Quien sujeta sufre por sujetar. Quien es sujetado sufre por no poder seguir. Sin culpa, sin juicio, solo el instinto humano de agarrarse cuando el mundo se cae. Pero a veces el amor necesita madurar, dejar de ser posesión y volverse bendición. Por eso el paso a paso tiene que ser sencillo y sin teatro. Primero, una despedida con permiso, dicha de verdad, aunque la voz tiemble. Te amo y puedes seguir. Segundo, una oración corta al día, 1 minuto. No es cantidad, es intención limpia. Que encuentres luz, amparo y claridad. Sin pedir vuelve, sin pedir aparece, sin tirar. Oración como entrega, no como amarre. El tercer paso es delicado. No convertir la casa en un velorio eterno. Llorar es humano y necesario. La cuestión es no repetir el peor instante todo el día, todos los días, como si la vida se hubiera detenido ahí. Una sugerencia práctica. Elige un momento del día para llorar y hablar con verdad, sin reprimirte. Y el resto del tiempo, crea respiraciones. Abrir la ventana, ducharte, comer algo, caminar 5 minutos. Pequeño en esta etapa es grande. Y si se puede, cambia el altar del dolor por un espacio de memoria ligera. Una foto, una vela, una oración corta y luego vida. Porque la vida también es homenaje. El cuarto paso es el más bonito y a veces el más difícil, transformar la nostalgia en gratitud. Memoria ligera, no ancla. Poco a poco, cambiar ¿por qué me dejaste? Por gracias por haber existido conmigo. Un ejercicio sencillo ayuda. Escribir 3 recuerdos que te calientan el pecho y una lección que esa persona te dejó. No borra el dolor, pero cambia la dirección del amor. Y la dirección lo es todo. Un amor sin dirección se vuelve dolor infinito. Un amor con dirección se vuelve cura. Y el cierre llega como un susurro firme. No es para tenerle miedo a la muerte. Es para entender lo que no hace automáticamente. Morir no significa despertar consciente. La lucidez nace de un proceso. Y ese proceso empieza desde lo que la persona ya era por dentro. Suena incómodo, pero es una esperanza realista. Si es proceso, hay camino. Y si hay camino, hay posibilidad. Y si hay posibilidad, entonces hoy importa. La pregunta final queda flotando. ¿Qué ancla te atrapa más hoy? Apego, emoción dominante o incredulidad. Tal vez estás vivo, pero también viviendo detrás de un vidrio, viendo pasar la vida sin tocarla de verdad. Tal vez estás intentando volver a un lugar donde ya no hay llave, insistiendo en dolor y control, como si insistir fuera amar. O quizá estás sintonizado en la frecuencia de la tormenta, miedo, culpa, rencor, y lo llamas realismo, cuando solo es ruido. Y ahí viene la provocación con cariño. ¿Vas a seguir entrenando tu mente para quedar atrapado? ¿O vas a empezar a entrenarla para despertar? Para que no se quede solo en emoción, aquí va un reto práctico. Por 7 días, haz algo simple. Cuando la nostalgia venga pesada, cambia ¿por qué me pasó esto? Por
¿Qué me está enseñando esto sobre amor y desapego? Usa el paso a paso, la frase de permiso, la oración corta y una casa con más aire. Y si puedes, escribe 3 recuerdos ligeros y una lección. El dolor sin dirección se vuelve cadena. El dolor con dirección se vuelve puente. Y la frase final trae esperanza sin fantasía. Si esto te dio miedo, respira. La vida no termina, pero tampoco empieza de cero. Empieza desde donde la conciencia ya está. Por eso hoy importa cómo piensas, cómo amas, cómo lidias con culpa y pérdida. Eso es entrenamiento. Amar no es sujetar, amar también es soltar con dignidad. Si este video te habló, el convite es sencillo. Suscríbete y activa las notificaciones. Compártelo con alguien que esté de duelo, no para convencer, sino para llevar paz. Y comenta amanecer, si quieres una segunda parte con señales claras de confusión versus serenidad. Cómo notar cuando el ambiente está pesando y cómo transformarlo sin culpa. Y en la pantalla final, la continuación ideal va directo al punto. 3 cosas que, por amor, retienen al espíritu y cómo soltar sin culpa.